Doctor, su micro está silenciado. Ahora sí, me había silenciado, creo, ¿no? Bueno, como les decía, no olvidemos entonces que dentro de lo que es el síndrome pancreático existe un conjunto de signos y síntomas que están producidos por alteraciones del páncreas, de la función exócrina y endocrina, y que van a dividirse en los cuadros, en los cuadros pancreático agudo, que es la inflamación súbita, ¿no? En este caso la pancreatitis aguda, y el síndrome pancreático crónico, la destrucción progresiva que puede llevar a insuficiencia pancreática. La etiología, no se olviden que para la pancreatitis aguda está la litiasis biliar, el alcohol, la hipertriglicemia, los fármacos y los traumatismos, mientras que para la pancreatitis crónica está el alcohol crónico, el tabaquismo, las causas genéticas o incluso hasta los autoinmunes. Dentro de lo que es la pancreatitis aguda, ¿qué es lo que les puede venir en el examen? El dolor abdominal intenso en el epigastrio, que irradia en faja hacia la espalda, hacia la región dorsal, hacia náuseas, vómitos, incluso en presencia de hilio paralítico, y que hay signos de gravedad, ¿no? Los que hemos visto hoy día. El signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical, el signo de Gray Turner, que es la equimosis en flancos, y el signo de Fox, que es la equimosis inguinal. En la pancreatitis crónica, pues lo que vamos a ver es el dolor abdominal recurrente, puede aparecer en fases finales, esteatorrea, ¿no? Que son las heces voluminosas, brillantes, malolientes, la pérdida de peso, la malnutrición y la diabetes mellitus secundaria, más que todo por destrucción de la función endocrina. Eh, ¿Qué complicaciones pueden haber en la pancreatitis aguda? Necrosis pancreática, accesos, pseudoquistes, ¿no? Shock, insuficiencia multiorgánica. Y en pancreatitis crónica, la malabsorción, los déficits de vitaminas liposolubles, la diabetes mellitus o el riesgo de poder evolucionar a estas enfermedades últimas como hemos visto como el carcinoma pancreático. Entonces, el diagnóstico en estos casos semiológico es clave, ¿no? Del síndrome pancreático, que es el dolor abdominal epigástrico en faja que irradia la espalda, más los signos de malabsorción, esteatorrea y pérdida de peso, que ya lo hace un poco más accesible a que podamos pensar en un proceso crónico. Bien, y para poder continuar los síndromes anorrectales, ¿no? Donde vamos a hablar incluso de la enfermedad hemorroidal, ¿no? ¿Cuáles son lo que son las hemorroides? Pues son dilataciones de plexos hemorroidarios, tanto a nivel superior e inferior, que están localizados en los últimos centímetros del recto, en el conducto anal y en el recto. La epidemiología, pues son diferentes, ¿no? Incluso son raras hasta antes de los 20 años de edad, pero el 50% de los adultos de 50 años tenga o haya sufrido sintomatología hereditaria. La etiología, pues, puede ser por degeneración de cojinetes, comunicación arteriovenosa, tendencia familiar, la postura erecta, cambios hormonales, por ejemplo, que están relacionados al embarazo, el estreñimiento, la diarrea o el aumento de la presión intraabdominal. Fíjense ustedes, igual entonces pueden aparecer a nivel de cualquiera de estos, ¿no? De espacios anatómicos. Vamos a dar un poco más adelante porque en realidad es algo que más que todo para poder dar los puntos importantes o los points importantes a nivel de lo que es el examen. Entonces, dentro de los cuales vamos a ver que pueden estar las hemorroides externas, que solo causan síntomas cuando se complican con trombosis. Ojo, donde vamos a encontrar trombosis hemorroidal. Entonces, aquí es una pregunta de examen, ¿no? Solo causan síntomas cuando se complican con procesos como trombosis hemorroidal. Las pacientes suelen referir entonces el dolor anal y una masa violácea dolorosa que fácilmente es visible, ¿no? Violácea, que corresponde a una hemorroide trombosada, como la que aparece en pantalla, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que el paciente te puede decir que tiene dolor, tumoración o incluso hasta prurito anal. Entonces, el dolor en realidad es de carácter impreciso, ¿no? Puede ser un dolor tipo irritación, otros como inflamación, y su intensidad va a ser variable, pero por lo general es leve. Su frecuencia es irregular y algunos pacientes lo van a describir como un dolor diario, lo que incluso lo relacionan con los procesos evacuatorios, el ejercicio o incluso al estar mucho tiempo sentados.
¿no? Las tumoraciones, que refieren principalmente al momento de la evacuación y al concluir, y estas van a disminuir de tamaño, las describen como uno o más tumoraciones blandas, ¿no? De tamaño variable, ovoidías, hemisféricas, que despiertan un dolor leve a la hora que se los palpan. Y finalmente el prurito anal a algunos pacientes pues les cuesta trabajo diferenciar entre el dolor y el prurito anal cuando se presenta en forma ocasional y principalmente posterior a la evacuación, que es de leve a moderada intensidad. Cuando hablamos de las internas o de las hemorroides internas, vamos a tener los 4 grados, ¿no? La del primer grado que se exterioriza hasta el conducto anal y sangran, la del segundo sangran y prolaxan al momento de la defecación o a nivel del ano, pero se reducen espontáneamente. Ojo, pregunta de examen. Las de tercer grado sangran y se prolaxan más allá del ano al momento de la defecación y requieren reducción manual. Y la del cuarto sangran y se prolaxan en forma permanente y son irreductibles. Quiere decir, por ejemplo, que si es que yo les coloco un paciente en un caso clínico, ¿no? Paciente de 68 años que menciona dolor, ¿no? Anal, tipo punzante, ¿no? O un dolor, que se asocia a cierta masa sangrante que prolaxa más allá del ano al momento de la defecación y que requiere reducción manual. Ustedes van a poner en todo caso que puede estar, vamos a mostrar ante una hemorroide interna de tipo de tercer grado. Entonces aquí, entonces como dije, estas son las de tercer grado, que las que necesitan una reducción manual. Fíjense, las hemorroides de segundo grado, pues no necesitan porque estas van a reducir espontáneamente. Pero mientras que las de cuarto grado que ya son irreductibles, ¿no? Fíjense ustedes las características, al menos ectoscópicas en estos pacientes que tienen estas hemorroides, ¿no? Lo de la hemorragia es el signo más frecuente, más constante, por regularmente roja, rutilante, que incluso expulsada con la materia fecal en forma de estrías, no en las heces fecales o en gotas al final de la evacuación, y el volumen va a ser variable, ¿no? El prolapso en algunos pacientes les cuesta trabajo diferenciar entre el dolor y el prurito anal, y cuando se presenta de forma ocasional y posterior a la evacuación y de leve a moderada intensidad. El diagnóstico bueno, se va a realizar con una historia clínica completa, incluyendo la exploración proctológica, y es muy difícil confundir la enfermedad hemorroidal, ¿no? Se debe hacer un diagnóstico diferencial con algunas otras lesiones, como por ejemplo con el adenocarcinoma de recto, cáncer epidermoide del ano, prolapso rectal completo, prolapso mucoso, colgajos cutáneos, papila anal hipertrófica, pólipo rectal, acceso interfiteriano, endometriosis rectal o hasta un condiloma acuminado. Obviamente son diagnósticos diferenciales, pero es bien difícil que se logren equivocar con estos procesos hemorroidales. El tratamiento debe ser empleado en todos los enfermos sintomatológicos, pero que van a ser fundamentalmente en pacientes con enfermedad hemorroidaria, no grado 1 y 2, donde se debe hacer regularizar el hábito defecatorio. Y para ello se debe indicar al paciente una dieta que debe ingerir rica en fibra, ¿no? Libre de irritantes y con cantidad adecuada de líquidos. Para los grados 2 y 3, las ligaduras, pues se utiliza un aparato llamado ligador, por el medio del cual se desliza una liga y se coloca en la base del hemorroide para poder estrangularle su isquemia y se forma un muñón que se necrosa y se cae en los siguientes 7 días. Y el grado 4 sí, la hemorroidectomía, que consiste en resecar quirúrgicamente estos paquetes hemorroidarios. Entonces, fíjense ustedes, hay un ligador, como es que ingresa, jala, desplaza la liga y se queda, ¿no? Fíjense ustedes como que lo ahorca, ¿no? Entonces, a estos se llega a necrosar y posteriormente se cae. También están las técnicas del longo, ¿no? Otra de las patologías que también vamos a ver el día de hoy es la fisura anal, ¿no? Es una fisura o una úlcera en el ano con pérdida de la solución de la continuidad, ¿no? Como parece que se hubiese cortado y que se localiza en el conducto anal, motivo de consulta más frecuente quirúrgico y causa más frecuente de dolor anal. Afecta tanto a hombres como mujeres y se presenta tanto en la segunda como en la tercera década de la vida con más frecuencia. Se relacionan en un evento traumático como por ejemplo el paso de la materia fecal de consistencia dura por el conducto anal o incluso con diarreas intensas y pueden haber fisuras secundarias a enfermedades inflamatorias infecciosas como en el caso por ejemplo de los pacientes que presentan sífilis, tuberculosis o enfermedad de Crohn. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando es una fisura anal aguda y cuando es una fisura anal crónica?
Generalmente sus puntos de corte son en tiempos menores de 8 semanas, mientras que las crónicas son más de 8 semanas. En la aguda se localizan hacia la línea media, más frecuentemente en la región posterior, mientras que en la crónica en la papila centinela o la visualización de fibras del esfínter interno, lo que nos ayudarán a establecer también el diagnóstico. Fíjense ustedes, ahí parece como hubiese una úlcera, ¿no? Eso ya es una fisura anal. Acá también otra fotografía para cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo, ya no se equivoquen, incluso puedan decir, ah, ya, eso es una fisura anal. La clínica celular intenso presente durante las evacuaciones de tipo ardor, ¿no? Lacerante que desaparece y que se presenta con la siguiente evacuación. Y hay la presencia de rectorragia, ¿no? Algunos mencionan manchas de sangre. El manejo y el tratamiento es higiénico dietético, medidas conservadoras, ¿no? Aumentar la ingesta de fibra, ablandadores del bolo fecal, baños de asiento y el tratamiento médico, los bloqueantes de los canales de calcio, ¿no? O sea, los calcio antagonistas. También la presencia de análogo de los donadores de óxido nítrico, ¿no? El tratamiento quirúrgico, la dilatación anal, esfinterectomía, anoplastia de avance, fisurectomía, ¿no? Y fisurotomía. Entonces, acá fíjense ustedes la dilatación anal, también procedimientos de método abierto que se van a realizar con una pequeña incisión en la piel y se aísla las fibras musculares del esfínter interno y luego se dividen. Y este es el manejo quizás que se tiene hasta ahora de la fisura de anal según las diversas sociedades científicas, ¿no? Desde el manejo conservador inicial, la esfenterectomía inicial en fisura aguda, y para los que son la fisura anal aguda, y para las fisuras anales crónicas, pues las medidas higiénico-dietéticas, farmacológicas iniciales, los canales, los bloqueadores de los canales de calcio, los nitratos, ¿no? La esfenterectomía local interna, el tratamiento quirúrgico si hay hipotonía, y si hay recidiva, la esfenterectomía lateral interna contralateral. Entonces, si tenemos una fisura anal más de 6 a 8 semanas, ¿no? Tratamiento verificar es conservador. Si es que hay curación alta, mantener medidas higiénico-dietéticas, pero si no hay mejora y permanece más de 6 a 8 semanas, ya estamos hablando de una fisura crónica, hay que descartar otras etiologías infecciosas como el VIH, neoplasias, infecciones, enfermedad de Crohn. Si es que en todo caso tenemos al paciente con esta fisura crónica, podríamos iniciar nitroglicerina o en todo caso bloqueadores de los canales de calcio. Si es que hay curación es alta, si no mejora, podríamos utilizar diltiazem. Si no mejora, tratamiento secundario. Si es que no mejora, esfinterectomía lateral interna. Si es que hay recurrencia o una ecografía con manometría, ¿no? Y ver cómo está la presión, si es que hay presión baja, presión normal o presión normal con esfínter no seleccionado o no seccionado. Y según y según el resultado de manometría, pues en todo caso verificar si está por una esfinterectomía contralateral o un legrado fisura más colgajo. También están las fístulas anales, ¿no? Que es el conducto de paredes fibrosas infectadas que comunica una cripta anal con la piel o con la luz del recto. El orificio localizado en la cripta se denomina primario o interno y cutáneo mucoso o secundario, y el orificio primario donde habitualmente se origina el proceso. La fístula anal es una enfermedad común cuya incidencia es el doble en varones que en mujeres, y en la actualidad aparece fuera de duda que su origen es infeccioso, secundario, o la presencia de un absceso que origina en las glándulas anales, ¿no? Fíjense ustedes, acá una fotografía de una fístula anal. Y esta puede ser extrainfisteriana, supraesfintérica, transesfintérica, interesfintérica o incluso está en la submucosa. Entonces acá están los tipos de fístula que son las cuatro, ¿no? Asociadas a los tipos de accesos que son supraelevador, interesfintérico, isquiorrectal o perianal. Y la clasificación de estas fístulas, según la clasificación de Parks de las fístulas anales, van a ser fístulas interesfinterianas, ¿no? El trayecto atraviesa solo el esfínter interno. Las transesfinterianas atraviesan ambos esfínteres. Las supraesfinterianas atraviesa por encima del esfínter externo. Y las extraesfinterianas, el trayecto va por fuera de los esfínteres. Pregunta de examen. Bien. Eh, pues el tratamiento netamente es quirúrgico, ¿no? Y más aún si la fístula anal es compleja. Se ha visto que pueden haberse algunos estudios como la ecografía endoanal,
donde lo que vamos a ver donde se llega a ver es el recorrido del trayecto, la localización de la musculatura esfinteriana, la ubicación del orificio interno, la presencia de cavidades intermedias, la presencia de trayectos secundarios y obviamente verificar la integridad de los esfínteres, ¿no? Las opciones quirúrgicas, la fistulotomía, como le dije, colgajo endorrectal de avance, cola de fibrinas, sedales o colgajos cutáneos. Lo que más hemos visto, pues, o lo que más se realiza son las fistulotomías, ¿no? Como esta, por ejemplo, que consiste en la apertura longitudinal de la totalidad del trayecto fistuloso. Acá también otros tipos, como por ejemplo el colgajo endorrectal del avance, que consiste en realizar el cierre básicamente del orificio interno y su cobertura con un colgajo endorrectal, ya sea de la mucosa o submucosa de la pared rectoanal adherida mediante sutura, ¿no? La cola de fibrina, que también lo mencionamos, los sedales, que es el tratamiento con sedal de fístula en pacientes con enfermedad de Crohn o incontinencia asociada. Y bueno, esto es un poco más que todo para ver qué tipo de cirugía les conviene a estos pacientes según su exploración física y obviamente según los estudios imagenológicos. El prurito anal también es como único síntoma constante de predominio nocturno, ¿no? Que frecuentemente impide el sueño. Generalmente están asociados a medidas higiénico-dietéticas, enfermedades sistémicas, traumáticas, proctológicas, genitourinarias, dermatológicas o incluso hasta gastroenterológicas. ¿Cómo se diagnostica? A través de la historia clínica. Pues no, hay que preguntar el tiempo de evolución, la probable causa, el área de presentación, la localización y los síntomas concomitantes, ¿no? Aquí a todo paciente proctológico es necesario realizar una endoscopía y una rectosigmoidoscopía que pueden requerir exámenes complementarios como una biometría hemática, la química sanguínea, ¿no? La velocidad de sedimentación globular, los coproparasitológicos, ¿no? Y el tratamiento son generalmente medidas generales, ¿no? Dieta blanda, cerro polgar, laseo de piel, piel con agua, secado sin frotar, mantener la piel seca, ¿no? Y si persisten los síntomas, se recomiendan incluso antihistamínicos, ¿no? También pomadas con corticoides anestésicos por tiempo limitado. Otras patologías son la incontinencia fecal, la que es la imposibilidad para posponer o evitar el paso del gas intestinal o materia fecal, ya sea sólido o líquido a través del ano, y su prevalencia sí es estimado que es el 5% en la población adulta, ¿no? Se debe a defectos mecánicos, neurogénicos en el mecanismo del esfínter anal, y se trata en tres etapas. La primera etapa que son modificaciones higiénico-dietéticas, medicamentos y ejercicios, la segunda etapa retroalimentación biológica y la tercera etapa la quirúrgica. Entonces, no olvidemos que como para estos síndromes anorrectales, pues vimos varias manifestaciones clínicas desde el dolor anal o rectal que puede ser punzante, por ejemplo, en la fisura anal, en los abscesos o en la trombosis hemorroidal, que puede ser sordo continuo en tumores o en proctitis, que puede haber rectorragia, puede ser un sangrado rojo rutilante, podefecatorio, no mezclado con heces, como por ejemplo en la hemorroide tiene fisura, o una sangre mezclada con heces o moco, por ejemplo en las neoplasias o en las colitis. Puede haber secreción anal, ¿no? Puede haber pus o moco, por ejemplo en la proctitis infecciosa, en las fístulas o en los abscesos. Puede haber tenesmo rectal, ¿no? Que es la sensación de evacuación incompleta. El prurito anal, como ya vimos, que puede haber incluso en la hemorroides, en las oxyuriasis, en las dermatitis, o alteraciones en la continencia fecal, como la lesión esfinteriana, una neuropatía, el estreñimiento por disfunción de piso pélvico, puede haber una masa anal o rectal palpable, como tumores, hemorroides prolapsadas o pólipos, ¿no? Y las principales entidades que lo producen, pues ya vimos, ¿no? Los hemorroides, fisura anal, abscesos, fístulas, proctitis, neoplasias o trastornos funcionales. Puntos claves semiológicos, no se olviden para su examen. Dolor anal más rectorragia escasa y brillante, eso es fisura anal. Si tenemos un paciente con rectorragia roja rutilante indolora, eso es hemorroides. Si tenemos tenesmo, más mucosidad, más sangrado mezclado con heces, eso puede ser, hay que descartar un cáncer rectal, una proctitis. Y si tenemos una supuración perianal, un absceso o una fístula. Entonces, si se dan cuenta, el síndrome anorrectal no es una enfermedad que existe, sino un conjunto de síntomas que van a orientar hacia patologías anorrectales, que son las más frecuentes y que las que hemos visto al menos el día de hoy a grandes rasgos. Listo, muchachos. Entonces ya les he dado algunos points importantes para que ustedes lo tengan en cuenta para efectos de su examen.
y nada, pues seguir animándolos a que puedan seguir estudiando y nada, si no hubiese alguna o si hubiese alguna pregunta, pues pueden mencionarlo el día de hoy. Todo claro, doctor, gracias. Listo, doctores, entonces si eso sería.